Hola, el día de hoy vamos a desarrollar la nomenclatura de los hidruros. ¿Qué es un hidruro? Es un compuesto binario formado por un metal y un hidrógeno. Los compuestos binarios son aquellos compuestos formados por dos elementos, independientemente de cuántos átomos tenga ese compuesto. Como observamos, el compuesto XY tiene un total de 6 átomos, pero está conformado solamente por el elemento X y Y. ¿Cómo formamos los hidruros? Vamos a formarlos por un metal y el hidrógeno, pero el hidrógeno va a tener una valencia 1 menos. Lo vamos a ocupar de esa manera y nos va a generar el siguiente compuesto, metal e hidrógeno. Recuerden que a la hora de hacer nomenclaturas, los cationes siempre van a la izquierda. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí tenemos al catión, aquí tenemos el anión. Aquí pasa lo mismo. Ahora, si se dan cuenta, todos los metales tienen valencia positiva o el hidruro va a tener una valencia 1 menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cruzar las valencias que van a pasar a ser subíndices del otro. Ok. Aquí voy a colocar positivo y aquí voy a colocar el 1. ¿Por qué aquí solo coloco positivo? Porque los metales tienen diferentes valencias, correcto, pero siempre va a ser positivo. Ahora, ¿cómo los vamos a nombrar? Para los metales que solamente tienen una valencia, se va a optar la siguiente nomenclatura. Vamos a colocar hidruro de y al final el nombre del metal. Por ejemplo, tenemos aquí el potasio y tenemos el hidrógeno. El potasio, si vemos en la tabla periódica, trabaja con valencia 1 más, el hidrógeno con 1 menos a la hora de formar los hidruros. Recuerden, cruzamos valencias, hacemos el cruce en aspa y vamos a tener el siguiente compuesto: potasio e hidrógeno. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Según esta regla que tenemos aquí, vamos a colocar la función que es el hidruro de y al final colocamos el nombre del metal. Entonces va a ser de potasio. Recuerden que esta nomenclatura que tenemos aquí va a ser cuando utilizamos metales monovalentes. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar los compuestos polivalentes? Para ello vamos a optar de las siguientes nomenclaturas. Y es que tenemos 3 nomenclaturas: la nomenclatura clásica, tradicional o funcional. ¿Ok? ¿Y cómo nombramos conforme a esta nomenclatura? Vamos a colocar la función, que es el hidruro, más la raíz que deriva del nombre del metal, más la terminación de acuerdo a su número de oxidación del metal, o lo que llamamos la valencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, entonces, si tenemos aquí el níquel y el níquel tiene 2 valencias, vamos a terminar a través de sufijos, donde el sufijo oso va a ser para la menor valencia y el sufijo ico va a ser para la mayor valencia. Ok, en este caso, si utilizamos la valencia 2, vamos a utilizar oso; para la valencia 3, ico. Ok, y aquí tenemos algunas raíces, que es esta parte. Por ejemplo, para el níquel va a ser níquel, para el estaño va a ser estaño, para el hierro va a ser fer y para el plomo va a ser plum. Ok. Ahora, ¿cómo nombramos de acuerdo a la nomenclatura STOT? Esta nomenclatura vamos a colocar la función, que es el hidruro. Vamos a colocar el nombre del elemento metálico más el número de oxidación, y este lo vamos a escribir en romanos. Es decir, si tenemos que el hierro tiene 2 valencias, vamos a colocar
al final el hierro 2 en romano, hierro 3 en romano, si ocupamos la valencia 3 más. Esto lo vamos a ver a través de los siguientes ejemplos. Ahora, la nomenclatura sistemática, en este caso, voy a borrar esto, utilizamos prefijos de cantidad. Y es que utilizamos para 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hecta y así sucesivamente. Esto va a ir de acuerdo a la estequiometría del elemento, por eso también se llama nomenclatura sistemática o estequiométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar en cuenta el número de los átomos que estén participando en el compuesto. Por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos 3 átomos de hidrógeno y un átomo de níquel. Para este 3 vamos a emplear el prefijo de tri. Para este 1 vamos a emplear el prefijo mono, pero como el hidrógeno solamente va a trabajar siempre con 1 menos, es decir, que aquí siempre va a haber un 1, no es necesario colocar el prefijo de cantidad mono. 3 sistemas de nomenclatura. ¿Cómo vamos a hacer nomenclatura cuando trabajamos con elementos con un estado de oxidación? Por ejemplo, el grupo 1A, el 2A y del 3A tenemos al aluminio. Cuando trabajamos con estos compuestos vamos a colocar la función de lo que estamos formando, es decir, hidruros de, y simplemente vamos a colocar el metal, el nombre del metal. ¿Cómo vamos a nombrar el siguiente compuesto? Calcio, hidrógeno 2. Vamos a nombrarlos como hidruro de calcio. El siguiente compuesto, que tiene un potasio y un hidrógeno, lo vamos a llamar hidruro de potasio. El siguiente compuesto, que tiene aluminio e hidrógeno, lo vamos a llamar hidruro de aluminio, porque solo tienen una valencia, no hay más como nombrarlos. Recuerden siempre esto: el metal, el hidrógeno 1 menos, y a la hora de combinarse, aquí tenemos la valencia positiva del metal, simplemente cruzamos valencias y nos va dando el compuesto. Recuerden también que primero nombramos al anión y ya de ahí nombramos al catión. Pero ahora de escribir la fórmula, primero es el catión y luego el anión. ¿Qué pasa con los elementos que tienen 2 valencias? Por ejemplo, aquí tenemos el paladio. Si lo buscamos en la tabla periódica, lo tenemos aquí. Y si se dan cuenta, tenemos 2 valencias. Para el paladio ocupamos la valencia 2 más y 4 más. Tenemos al paladio, el hidrógeno, cruzamos las valencias y ya formamos el compuesto. Ahora, ¿cómo lo vamos a nombrar? Lo vamos a nombrar de acuerdo a la nomenclatura clásica. Y es decir, recuerden que primero va en la función de hidruro, va la raíz y de ahí va la terminación de acuerdo a su número de valencia. Ok. Oso viene porque solamente estamos ocupando la valencia 2, no la 4. De acuerdo a la nomenclatura STOT, vamos a colocar la función hidruro más el nombre del elemento y la valencia en números romanos. Hidruro de paladio. Recuerden que aquí si utilizamos la palabra de. Ok. ¿Y cómo lo vamos a nombrar con la última nomenclatura, la nomenclatura sistemática? Colocamos el prefijo de cuántos átomos están involucrados. 2 átomos de hidrógeno, entonces van a ser di
hidruro de... Aquí solamente tenemos un átomo de paladio. Vamos a ocupar monopaladio, pero en este caso, como el hidrógeno siempre va a trabajar con 1, es decir que el catión siempre va a tener un solo átomo, vamos a omitirlo. El siguiente compuesto tenemos estaño, hidrógeno 4. ¿Cómo lo vamos a llamar? De acuerdo a la primera nomenclatura, colocamos hidruro. La raíz, que es estan, y está trabajando con la valencia 4. Quiere decir que va a tener terminación ico. Con la valencia 2 tiene terminación oso. De acuerdo a la nomenclatura STOT, vamos a escribir la palabra hidruro, que es la función, el nombre del elemento y la valencia en números romanos. Ahora nombremos con la nomenclatura sistemática. Va a ser tetra, hidruro de estaño. Ahora sí, ¿qué pasa con el manganeso? Si vemos, el manganeso es un compuesto polivalente, tiene 5 valencias. En este caso, simplemente vamos a nombrar este compuesto manganeso hidrógeno 3. De acuerdo a la nomenclatura STOT, va a ser hidruro de manganeso 3. Y de acuerdo a la nomenclatura sistemática, va a ser trihidruro de manganeso. ¿Qué pasa si nos están dando el nombre? Dos cosas. Ya sabemos que a la izquierda está el anión y que a la derecha está el catión. Recuerden que si utilizamos ico, oso, vamos a hablar de la nomenclatura clásica. Entonces, si vemos, tenemos dos maneras de terminación, oso y ico, hablando en concreto de los hidruros metálicos. El hipooso se utiliza en otros compuestos, no entra en los compuestos de hidruros metálicos. Ok, entonces, si yo busco en la tabla periódica, el níquel tiene la valencia 2 y 3. Entonces, para la valencia 2 va a tener terminación oso, para la valencia 3 va a tener terminación ico. Ok, ya identifiqué el níquel y que está trabajando con la valencia 3. Ahora, yo ya sé que a la hora de escribir los compuestos primero va el catión, es decir, el níquel, y de ahí va el anión, es decir, el hidrógeno, la función de hidruro. Ahora, recuerden que tiene valencia 3, este tiene valencia 1 menos. Ahora hacemos el cruce y vamos a tener el hidruro niquélico. De acuerdo a la nomenclatura STOT, de níquel 3. Y de acuerdo a esta nomenclatura, la nomenclatura sistemática va a ser trihidruro de níquel. La tarea es que hagan la fórmula del trihidruro de oro. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Terminamos con los hidruros.